Hermanos, Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Contentos nuevamente de poder compartir el día de hoy un tiempo más con la palabra bendita del Señor. Reciban los saludos de nuestro reverendo, el pastor Ángel Barrientos, acá desde Perú hacia Italia. Y también, como ya conocen, al pastor Henry, al pastor Julián, también un saludo fraterno de ellos y de toda la iglesia. Grandemente, mis hermanos, para cada uno de ustedes. Acá en Perú, realmente los amamos y ya estamos orando por ustedes para que Dios pueda seguir haciendo su bendita voluntad y su obra allá en Italia. Somos uno en Cristo, somos familia. El día de hoy vamos a continuar, mis hermanos, con esta serie que le hemos llamado Hombres de Fe, Grandes Hombres de Fe. Y en esta oportunidad vamos a conocer un poco acerca de el profeta Elías y su experiencia con Dios. Vamos a ver 4 factores importantes dentro de esta faceta de Elías y su experiencia con Dios, como hemos podido apreciar. Permítame mencionarle algo importante que debemos de entender, que debemos de recordar. Dios quiere hacer su voluntad en tu vida y en la vida de cada uno, sí. En el lugar que puedas estar, sí. Y vamos a ver cómo es que Dios obró en este hombre, un hombre de Dios. Para ello, te pido que ahí donde estás, me acompañes en oración, por favor. Señor, te damos gracias por este lindo tiempo que tú nos das. Permítenos compartir tu palabra conforme siempre a lo que está escrito. Y gracias, porque eres tu Dios, el Todopoderoso, de ayer, hoy y siempre. Guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a irnos rápidamente, por favor, en sus Biblias. Vamos a buscar el libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, recuerda, está en el Antiguo Testamento. Primera de Reyes, capítulo 17. Ese va a ser el centro de todo nuestro mensaje, o de todo el mensaje de Dios para nosotros. ¿Sí? Primera de Reyes, capítulo 17. Permítame irnos al contexto. Permítanos irnos al lugar de los hechos. Es decir, conocer un poquito la historia de Israel. Como hemos podido de repente estudiar, conocer un poquito, vamos a ver al pueblo de Dios. El pueblo de Dios se había situado, recuerden, habíamos hablado la vez pasada de Josué, se había situado en el lugar que Dios les había dicho. Era el lugar de la promesa, era el lugar de la tierra prometida, era el lugar que Dios había permitido y que había dado como promesa a sus padres. Bueno, bajo Josué se establece en ese lugar y posteriormente pasan los años respectivos. Más adelante vamos a ver cómo es que Dios ya va a permitir que los reyes, en este caso hombres de Dios, puedan gobernar. Pero estaba un personaje muy importante llamado Salomón. Salomón el hombre había crecido escuchando a su papá David, había crecido, ¿sí? Israel era uno. Y él tuvo un hijo llamado Roboam. Roboam era su hijo de Salomón. Cuando ya no está Salomón fallece, Roboam toma la encargatura del reino de Israel. Él era joven, por lo tanto, vinieron, se acercaron a él, le dijeron: haz esto, por favor, rey. Y él dijo: no, eso no voy a hacer. ¿Qué causó en ello? Que el pueblo se dividiera. Causó que el pueblo se dividiera. Se dividió tanto en el reino del sur, ¿sí? Donde estaba pues Judá y estaba Benjamín, y también por el otro lado se dividió el reino del norte, donde podemos decir que era el reino de Israel. Reino del sur, reino del norte. Estaban las 10 tribus y aquí estaban las 2 tribus. Y algo importante que vamos a ver dentro de este pasaje es que
nos va a permitir conocer un poco acerca de quienes gobernaban en ambos lugares. La Biblia nos va a mencionar que en el reino del sur, los reyes que gobernaron en el reino del sur buscaban hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Buscaban caminar bajo el camino que Dios les había establecido. Bajo esa dinámica, entendían que debían de adorar a Dios en ese lugar. Recuerde que Dios había mandado que lo adoren. Habían construido el templo y era el lugar donde venían y adoraban a Dios. Por el otro lado, el reino del norte, donde estaban las 10 tribus, pues se situó en todo ese lugar. Estaba, pues en ese entonces, cuando se fue para ese lugar, estaba gobernando Jeroboam. Y podemos ver aquí algo importante. Es que cuando va Jeroboam para ese lugar, pues no podía regresar al reino del sur con toda la gente para poder adorar a Dios, porque recuerden que estaba el templo. Entonces, como no podían regresar, ¿qué es lo que hizo Jeroboam y después los reyes? Bueno, se situó en Samaria y permitió, ¿sí?, que se puedan levantar imágenes, ídolos, para que la gente pueda adorar. En ese entonces, para el pueblo que estaba en el reino del norte, que eran las 10 tribus, pues no les gustaba, no les agrada, pero como el rey estaba gobernando, pues entonces la gente tenía que hacer caso. De esa manera, va a mencionar que todos los reyes, escúchenme bien, todos los reyes del reino del norte, donde estaban las 10 tribus, hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Eso va a decir la Biblia. Hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Todos los reyes que estaban y que gobernaron en el reino del norte. Posteriormente, vamos a ver en el capítulo 16, ojo, no vamos a entrar en el 17, pero permítame ir al capítulo 16, ¿sí? Y dice el texto, versículo 25, y Omri, es decir, el papá del rey que vamos a ver, Omri, dice el texto, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Él estaba gobernando también en el reino del norte, ¿no? En Israel. Y dice en la Biblia que todos sus antepasados reyes habían hecho lo malo, pero él había hecho mucho peor que todos los antepasados, ante los ojos de Dios. Así dice el texto. Este rey Omri, dice el texto, que tuvo un hijo, y su hijo se llamó Acab. Cuando Omri fallece, pues Acab toma la encargatura. Acab empieza a gobernar. Y mire lo que dice, por favor, el versículo 29 del capítulo 16. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria, ¿sí?, 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. Es decir, si Omri hizo lo malo y mucho peor de sus antepasados, pues Acab hizo peor aún que sus antepasados, incluso más que su papá. Peor aún. Permítame mencionarle, Acab era un rey que había estado andando equivocadamente. Y no solo ello, sino que también dice la Biblia que Acab se casó con una mujer que no era judía, que no era de Israel, con una mujer de Sidón, de Fenicia. Esta mujer se llamó Jezabel. Jezabel tenía su papá. Su papá, escúcheme bien, se llamaba Abad. Se llamaba Abad Baal. ¿Y qué significaba ello? Yo soy de Baal, de un dios pagano llamado Baal. Para ese entonces, ellos cultivaban
y como cultivaban rendía tributo a Baal. Es decir, Baal era el que bendecía su tierra, que por Baal salía el fruto y todo lo que podían cosechar. Todo ese pensamiento lo trae, ¿sí? Escúcheme bien, Jezabel a Israel. Todo el pueblo estaba pagando toda esa consecuencia que el rey Acab y su esposa Jezabel estaban haciendo con el pueblo. El pueblo estaba sufriendo crisis tanto económica como también espiritual. De esa manera, pues estaba siendo gobernado el pueblo. El pueblo estaba sufriendo y pedía a Dios, porque su rey y todos los antepasados de este rey habían hecho las cosas mal. Estaban andando peor aún, alejados de Dios. Por la terquedad y el orgullo del ser humano, pues ellos estaban viviendo lejos. Y peor aún cuando se casa con la mujer llamada Jezabel, que no solo expulsa a los sacerdotes y los persigue, a los sacerdotes de Jehová, los expulsa y los persigue, ¿sí? Sino que también trae sacerdotes de Baal, de un dios pagano, los trae a Israel. Y acá, en silencio, porque permitió todas estas cosas. Y no solo ellos, sino que también levanta ídolos, tanto de Acera, una diosa, como también de Baal. Y todo esto estaba aconteciendo en el reino del norte, en Israel. Todo eso estaba aconteciendo. Y vamos a ver cómo es que Dios, pues en su inmensa misericordia, escucha el clamor de su pueblo que estaba clamando. No el rey, no la esposa del rey. Estaba clamando su pueblo. Su pueblo se había doblado, se había inclinado. Estaba clamando. Recuerde, la palabra clamor tiene que ver con una experiencia personal que sale de dentro del corazón cuando ha sido tocado, chancado, compungido por toda la situación que está pasando uno. El pueblo estaba clamando a Dios y Dios iba a obrar. Permítame mencionarle acerca de Elías y su experiencia con Dios. Punto número 1. Dios le permitió a Elías saber quién era. Dios le permitió a Elías saber quién era. Bajo todo el contexto, ¿sí? Bajo todo ese contexto que he podido mencionar, pues no aparecía todavía el profeta Elías. En el capítulo 17, versículo 1, dice el texto: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab. ¿Quién era Elías? Elías era Tisbita. Dice el texto que era de los moradores de Galat. Es decir, Galat está por acá, Tisbita está mucho más allá. Y la apariencia de las personas que vivían en Tisbita era una apariencia pues rústica, es decir, personas aguerridas del campo que vivían en esos lugares y no se acostumbraba pues dentro de todo lo que es la ciudad. Eran personas que vivían en el campo. ¿Cómo es una persona que se viste en el campo? Está con todo, bueno, acá en Perú está con sus botas, está con su chompa, con su chullo, ¿no? Porque está en el campo, es del diario vivir de la persona del campo. Y cuando esta persona del campo, así con su vestimenta, llega a Lima, en este caso aquí en Perú, pues toda la gente lo mira raro. ¿De dónde ha salido la persona? Y cuando uno ya ve, en el campo, lo identifica rápidamente. En Italia posiblemente sea así, de igual manera. Déjeme decirle que Dios estaba obrando y le quería permitir a Elías saber quién era él. Dentro de eso lo lleva, dice el texto, lo lleva y le dice, ¿qué pasa? Mire, 17. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, se acerca, ¿a quién? Al rey. Al rey.
El rey que estaba acostumbrado, escúcheme, que estaba acostumbrado a permitir que se les persiga a los profetas, a los sacerdotes, pues ahora este hombre, Elías, se acerca, dice el texto, al rey. Y se acerca no pues para decirle, ¿cómo está usted, rey? No se acerca para decirle, vengo a rendirle tributo, rey. No se acerca para poder decirle, rey, aquí estoy para servirle. No se acerca de esa manera. Mire lo que dice el texto, por favor. Vive Jehová, Dios de Israel. Es decir, Acab, tú has levantado y has permitido dioses paganos como Baal, como Acera. Pero quiero decirte algo a ti, rey Acab. Y le dice, vive Jehová, Dios de Israel. Le hace recordar que hay un Dios todopoderoso, tanto de Judá, tanto de Israel, tanto del reino del sur, tanto del reino del norte, y que solo es el Dios de Israel. Le dice, lo confronta al rey y le dice, permítame nuevamente mencionarlo, vive Jehová, Dios de Israel. Y no queda ahí, sino que también le argumenta, en cuya presencia estoy. Es decir, hay un Dios vivo que es de Israel, pero sobre todo yo estoy en su presencia. Permítame mencionar algunas cosas aquí. Quiero el punto número uno es que Dios le permitió saber a Elías quién era. Y le permitió saber de que era pues un hombre de Dios. Le permitió saber que era un mensajero de Dios. Le permitió saber que era un hombre que había sido llamado, escogido por Dios. Por eso se identifica como un hombre de Dios. Dentro de eso podemos mencionar que Elías era un hombre que también había sido desafiado, confrontado él mismo, para ser presentado ante el rey y para también decirle estas palabras. Recuerde que el rey había matado a muchas personas, juntamente con su esposa llamada Jezabel. Él se exponía a ser muerto ahí, frente al rey, pero a él no le interesó esa parte. Lo importante que él tenía que hacer era obedecer a Dios y transmitir, ¿sí?, lo que Dios le estaba diciendo, le había dicho. Ese era Elías. Pero no solamente podemos ver ello, sino que también Elías sabía que era Dios, o sabía quién era Dios. Por eso dice, el Dios de Israel. Conocía a Dios Todopoderoso ayer, hoy y siempre. Pero también Dios, dentro de esa experiencia, le permitió anunciar para vivir en integridad. Mire la palabra, dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Mencionábamos la vez pasada acerca del arca. ¿Qué significaba el arca? Simbolizaba la presencia de Dios. ¿Qué es lo que dice Elías? En cuya presencia estoy. Permítanme mencionarle algo aquí. ¿Quiénes podían entrar donde estaba el arca del pacto de Dios? ¿Quiénes podían entrar? Solo podía entrar el sumo sacerdote. Y dice la palabra, dentro de ello, que el sumo sacerdote tenía que entrar con toda su vestimenta, con el pectoral, que eran las 12 piedras, que significaba las 12 tribus de Israel, y entraba con una campanita. La campanita permitía que sonara, y con una cuerda. Cuando entraba y pasaba la cortina donde estaba el arca del pacto, el arca de la alianza, pues cuando escuchaban los que estaban detrás de la cortina, ¿cierto?, no habían entrado, estaban fuera. Cuando escuchaban que la campanita sonaba, el sumo sacerdote está bien, está ahí, no, está bien. Pero cuando dejaban de sonar la campanita, pues quiere decir o significaba que el sumo sacerdote había sido fulminado por la presencia de Dios
¿Por qué? Porque Dios no tolera el pecado. Y el sumo sacerdote había estado en pecado. Por lo tanto, había sido fulminado. Y la gente, ¿qué hacía? Cuando ya dejaba de sonar la cabeza, jalaba la cuerda. ¿Qué es lo que dice Elías acá? Dice, en cuya presencia estoy. Era un hombre que vivía en integridad, en intimidad con Dios, vivía agradando a Dios, no como acá. Podemos hoy en día decir, sí, vivimos en la presencia de Dios. Es decir, vivimos en santidad, vivimos en integridad. Dios quiere que usted viva en integridad. Que Dios le permitió saber a Elías que era un hombre que sí, también vivía en integridad. Pero también dice el texto, vive Jehová, el Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. No habrá lluvia, no habrá. Y la lluvia es importante. Los campos, para que puedan ser regados, de los campos que salen, pues sale todo lo que es alimento, para poder uno nutrirse. Y recuerden un poco lo que había mencionado al principio. Baal era un dios que podía bendecir su tierra, y de ahí el fruto por Baal. Gracias a todo esto que tenemos es por Baal, pero ahora es confrontado acá, y el profeta le dice acá, no habrá lluvia. No dice por un día, no dice por 2 días, por años, sino por mi palabra. Es decir, tu Dios Baal a un lado, va a haber lluvia cuando yo lo diga. Tremendo, fue un impacto. Y Dios le dijo eso a Elías para que pueda mencionar. Queridos hermanos, fue un golpe tremendo para acá. Pero no quedó ahí, sino que también vamos a ver el siguiente punto. Punto número 1 es que Dios le permitió saber a Elías quién era. Punto número 2, Dios protegió a Elías. Dios lo protegió. Miren lo que dice, por favor, el versículo 2, capítulo 17, versículo 2 de Primera de Reyes. Y vino a Elías, es decir, a él, palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Tremendo. Ya dijiste esto al rey. Elías, ven, ahora quiero que te vayas. Quiero que te vayas y te escondas en el arroyo de Querit. Porque sabíamos lo que implicaba. Había dicho sus verdades al rey, al que había perseguido y permitido que persiguiera a los hombres de Dios. Le había dicho su verdad. Aquel que había puesto su prioridad en Baal por las tierras y por la lluvia, pues le había dicho su verdad. Y pues a quien le dice la verdad, ¿cómo se siente uno? ¿Se siente cómodo? Gracias por decirme la verdad. ¿Se siente uno así? O cuando nos dicen nuestras verdades nos duele, nos incomoda, ¿cierto? Pues mucho más este rey, quien tiene autoridad y que nadie se atrevía a decirle las cosas, y que tenía su antojo para poder destruir y perseguir a quien quiera. Pues Elías le dijo su verdad. Permítame mencionarle algo. Dios protegió a Elías y le dijo, vete al arroyo de Querit, ahí quédate y escóndete. Así le dijo, dice el verso, apártate y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que entren allí y te den de comer. Dios permitió que Elías fuera a un lugar. Dios permitió que Elías fuera a un lugar y lo protegió. Lo protegió. En este lugar Dios le protegió. Estaba apartado por Dios, donde estaba la protección del Todopoderoso frente a sus adversarios. Dios protegió a Elías. Sus adversarios no estaban pues cómodos ni también estaban contentos, estaban pues dolidos y querían también dentro de ello matarlo. Por eso Dios permitió que se vaya a este arroyo.
que se vaya a este lugar. Y dentro de eso, permítame mencionarle que Dios siempre protege a sus hijos cuando sus hijos dicen la verdad y son valientes ante todo. Dios nos ha llamado para poder mencionar y decir y confrontar lo que dice su palabra. Puedes tener temor tal vez, pero quiero decirte algo de lo que Pablo le dijo a Timoteo, y le dijo: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios nos ha dado espíritu de poder, amor y dominio propio. Tú y yo, que somos conocedores de la Biblia, que conocemos y buscamos conocer más a Dios, déjame decirte algo importante. Tú y yo tenemos la autoridad de confrontar lo malo que hacemos o lo malo que han hecho otras personas con la palabra de Dios. No con lo que pensamos, no con lo que creemos, sino con lo que está escrito, que es la bendita palabra de Dios. Cuando hacemos ello, no importa las circunstancias, recuerda algo importante: Dios siempre te va a proteger, porque si tú dijiste y hablaste por Dios, entonces Dios hará lo resto. Dios protegió a Elías, lo llevó a este lugar, y no solo lo llevó a este lugar, sino que también Dios en ese lugar le brindaba el alimento. Dentro de eso podemos decir el tercer punto: Dios lo formó a Elías. Dios lo formó. Dice el texto, permítame mencionar: aparte de aquí, muévete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Permítame mencionarle algo. ¿Sabe qué significa la palabra Kerit? La palabra Kerit significa zarandear. La palabra Kerit significa formar. La palabra Kerit significa cortar. ¿Qué quería Dios con Elías? Formarlo. Para todo lo que iba a acontecer más adelante. Formarlo. Formarlo. Y déjame decirte algo. Cuando Dios va a hacer su voluntad en tu vida, siempre te va a formar. Siempre te va a pulir. Nos va a pulir. Porque quiere trabajar en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Dios va a hacer ello. Dios va a hacer ello. Y Dios formó a Elías. ¿De qué forma lo formó? Miren, dice el texto que en este lugar estaba solo. Sí, estaba en ese lugar. Y dice: beberás del arroyo. El arroyo que fluía pues en las aguas, ¿no? Él iba a tomar de ello. Iba a tener agua, ¿sí? Y yo he mandado a los cuervos que te den de allí de comer. Iba a tener alimento. Ahora, pero aquí hay algo muy importante que debemos rescatar. Los cuervos. Los cuervos, frente a los ojos de los judíos, eran animales inmundos e impuros. Ellos no podían tener el contacto con estos animales. Eran animales de carroña, que podían pues no ser vistos bien ante los ojos de un judío. Y Dios, ¿qué es lo que hace? Va frente a todo este conocimiento que tenía un judío, que por cierto también Elías lo era, y le dice: los cuervos te van a llevar alimento. Interesante, mis hermanos. Dios iba a usar para un judío un animal inmundo para llevarle alimento. ¿Era el animal o era Dios? Era Dios en sí, llevando provisión a su siervo. ¿Por qué? Porque había hecho lo correcto delante de sus ojos y había hecho lo que Dios le mandó. La obediencia trae consecuencias frente a las demás personas, pero frente a Dios siempre tendrá su aprobación y su dirección. Elías fue formado en este lugar. Fue formado, ¿sabes por qué? Porque recuerda lo que habíamos mencionado en el versículo 1 y 17. No habrá lluvia ni rocío. La lluvia se secó, los ríos se secaron, y miren lo que dice el texto. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo.
bebía del arroyo. Pero dice el verso 7, pasado algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Se secó el arroyo. Pero en este lugar Dios lo formó. En este lugar Dios lo formó a Elías. Estamos viendo acá, y permítame mencionar nuevamente, puntos importantes de la experiencia de Elías con Dios. Un hombre de fe, un hombre que pudo experimentar a Dios. Primero hemos visto acerca de que Dios le permitió saber quién era Elías. Segundo, hemos visto que Dios lo protegió. Tercero, que Dios lo formó. Y cuarto, Dios le dio esperanza. ¿Cómo uno puede ser formado? Cuando le dice Dios, dame paz, ¿crees que Dios te va a mandar tranquilidad? ¿O te va a permitir estar en situaciones difíciles para que podamos aprender de paz? Cuando nosotros le decimos, Dios, dame un carácter que pueda ser apacible y atender a los demás como tú, pues Dios va a permitir y cambiarte rápidamente y darte un carácter bonachón, de poder transmitir, de poder acercarte a los demás. O Dios va a permitir situaciones y experiencias difíciles para que seas formado en tu carácter. Mire lo que dice el texto. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Ya no había lluvia. Recuerden que el agua es importante para el ser humano para que pueda tomar, beber. Y no había. Estaba seco el arroyo. No había. Dice la palabra, se había secado. Dios le permitió tener ello para que pueda poner su esperanza, no en el río, no en el cuervo, sino en Dios. Para que pueda poner su esperanza, que hoy en día necesitamos, en el Dios Todopoderoso. No pongas tu esperanza en el hombre, ni en las cosas que han sido creadas. Pon tu esperanza y tu mirada en Dios, que es el Todopoderoso, el de ayer, el de hoy, el de siempre, quien te escogió, quien ha mirado quién eres y que quiere hacer una obra extraordinaria en tu vida para que tú puedas hacer y puedas ser de bendición a los demás. Dios quiere obrar en ti. Dios quiere obrar en ti. Y quiere que puedas tener tu propia experiencia con Dios para que obres conforme a su voluntad. Dentro de esa esperanza, Dios le permitió aprender para transmitir esperanza. ¿Por qué digo ello? Mire lo que dice el texto. Después que se secó el arroyo, verso 8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Definitivamente estaba con sed, ¿no? Estaba seco el arroyo. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Mire, tremendo. Dios permitió que esté en este arroyo. Después que se secó, Dios le dijo, ahora anda allá a Sidón. Anda a Sidón, hay una mujer. Cuando llega pues con sed, llega con hambre, le pide lo primero, dame de beber por favor, y ahora traigo un pancito, por favor, tengo hambre. ¿Y qué le dice la mujer cuando le pide el pan?
No tengo, pero tengo un puñado de harina y tengo una vasija de aceite. Y por eso yo salía para buscar leña. Recuerde, era viuda. Las mujeres viudas no estaban bien vistas. No tengo nada. He salido a buscar 2 troncos para poder hacer leña y poder comer con mi hijo, y después nos dejemos morir. Es decir, ya no hay para nosotros esperanza. No hay esperanza. Nos dejaremos morir con mi hijo. Y Dios le permitió a Elías llegar a ese lugar. Recuerden que Elías había sido formado en ese arroyo. Elías había sido tenido con una esperanza de decir que no mire lo que hay aquí, lo que hay acá. Mira en Dios. Y Dios le permitió a Elías ir a este lugar en una mujer que no tenía esperanza para darle esperanza. En una mujer que ya quería morirse para que él pueda darle ánimo, aliento, que no mire las cosas terrenales, sino que mire al Dios vivo, al Todopoderoso, y que puede dar esperanza donde no la hay, que puede fluir, sí, agua desde un peñasco donde no lo hay. Dios es el Todopoderoso y Dios hará su bendita voluntad. Dios obró de esta manera en Elías y su experiencia personal con Dios. ¿Para qué? Para que después todo lo que viniera pueda entender que hay un Dios que lo va a proteger. Hay un Dios que va a estar con él formándolo. Hay un Dios que ya le ha dado una esperanza para que mire hacia adelante. Queridos hermanos, tenemos a un Dios todopoderoso. Y la experiencia que usted pueda tener con Dios es una experiencia personal. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Mirarlo a Él, seguirlo a Él y hacer su bendita voluntad. Y Dios te permitirá saber, en primer lugar, quién eres. Dios te dará siempre protección. Dios siempre estará formando tu vida y Dios te dará esperanza para que puedas compartir sobre esa esperanza a otros que hoy en día necesitan en todo el mundo, sea en Italia, sea en Perú y en todo el mundo. Dios nos permitirá compartir su bendita palabra. Que Dios te bendiga. Permítanme. Señor, muchas gracias por este lindo tiempo de poder compartir tu palabra, pero también de poder darnos a entender que este Dios de Elías es el mismo Dios todopoderoso hoy y que quiere obrar en la vida de cada uno de nosotros. Gracias porque eres tú quien das esperanza. Gracias porque eres tú quien nos formas. Gracias porque eres tú quien nos proteges. Y gracias porque eres tú quien permite que nos examinemos para saber quiénes somos. Hijos tuyos. Si usted que nos está viendo aún está dudando si es hijo de Dios, déjeme decirle que hay un Dios todopoderoso que quiere que usted sea su hijo y lo va a confrontar para conocerlo a Él. Quiere conocerlo, quiere conocer al Dios todopoderoso. Necesita primero conocer al Hijo, a Jesucristo. ¿Quiere conocerlo? Permíteme orar por ti y dile de esta manera: Señor Jesús, quiero conocerte hoy. Quiero conocerte hoy. Aquí estoy con mis debilidades, pero estoy dispuesto a conocerte. Permíteme conocerte. He fallado, pero quiero conocerte y conocer al Todopoderoso. Ayúdame en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, estará el pastor, sus hermanos ahí en Italia, que estarán acompañándoles para este lindo tiempo. Dios les bendiga, queridos hermanos. Bendiciones.